Estamos en la autosuficiencia de Dios, que es nuestro último atributo absoluto. Ya nada más estoy concluyendo. Aquí es donde nos quedamos. Pablo, fíjense bien, mientras miraban los grandes templos griegos, él les dijo a los ciudadanos de Atenas, ahí en Hechos capítulo 17, versículo 24 y 25, vamos a ver cómo ahí Pablo les habla que Dios es autosuficiente y no ocupa nada de nadie. Dice ahí Hechos 17, verso 24 y 25. Así que no se le olvide, a ver, el mejor platillo 10, lo voy a probar. Yo voy a ser ¿cómo le llaman al catador, verdad? A ver si no me pongo bien catador. Dice ahí la escritura: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Fíjense, ahí está. Pues Él es quien da a todos. ¿Qué da? ¿Quién necesita más bien de Dios? Nosotros. Él no. Ahora, sin embargo, mis hermanos, aunque hemos aprendido de la autosuficiencia de Dios, que Él no necesita nada de nadie, sin embargo, es bueno recordar que a pesar de eso, Dios ha determinado que nosotros, sus hijos, su creación, podamos darle gozo. ¿Sabían? No es que Dios necesite eso, no, pero sin embargo Él así lo ha determinado, que nosotros, sus hijos, su pueblo, su creación, le produzcamos o le demos a Él ¿qué? Gozo, alegría. Dice aquí Isaías 62:5. Vamos a ver dos textos sobre esto. Isaías 62:5. Dice ahí: pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo, con Dios, los hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa. ¿Cómo está un esposo cuando se está casando? A ver, no me diga que está bien triste, bien preocupado, y cómo le voy a hacer. Y ¿cómo está un esposo cuando va a la boda? Yo he casado muchas aquí ahora en Casa de Oración y los veo pero felices. ¿Sí o no? Tan felices que a mí también se me antoja volverme a casar y digo, híjole, se antoja volver. ¿Sí o no? Ese es el gozo de un esposo. Bueno, así dice. ¿Y cómo? Es un símil, una comparación. Como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo. ¿Quién se va a gozar contigo? El Dios tuyo. Pero no es porque Dios necesite que nosotros le demos ese gozo, no. Él así lo ha determinado. Otro texto, Sofonías 3:17. Sofonías 3:17. Dice ahí: Jehová, oh Dios, está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Ven? Claro, cuando está hablando aquí no está hablando de alguien que ande en pecado y en desobediencia. Está hablando de un pueblo, está hablando de unos hijos que están caminando en obediencia, ¿o no? Imagínense, por ejemplo, cuando yo oigo noticias de algún hijo. Yo tuve varios años a un hijo estudiando su especialidad en Reynosa, una zona muy fea, muy difícil, pero en una de las ocasiones que fuimos al hospital para visitarlo, ahí donde él estaba haciendo su especialidad, nos presentó al director del área donde él estaba haciendo cirugía. Y entonces el director nos dio unos comentarios que yo me gocé, me regocijé de oír esas cosas de mi hijo, me produjo gozo. Imagínese Dios cómo se goza, se regocija cuando nosotros le obedecemos, cuando nosotros caminamos haciendo lo que Él nos pide. ¿Se puede imaginar? Pero no porque Él lo necesite. Amén.
es porque Él así lo ha determinado. En otras palabras, aunque no le somos necesarios a Dios, aunque no le somos necesarios a Dios, con nuestro amor, nuestro servicio, con nuestro amor, nuestro servicio y obediencia, podemos agradar y causarle deleite a Dios. ¿Lo escuchó, hermano? ¿Lo comprenden esto? En eso nos debemos de enfocar. Aunque no le somos necesarios, no lo vea como, ay, o sea, no, Dios no me necesita, ¿verdad? Yo ocupaba que me dijera, te necesito. Eso es entre nosotros, ¿verdad? A veces entre nosotros como pareja, por ejemplo, los que estamos casados, ocupamos oír al esposo, ocupamos oír a la esposa que nos diga, mi amor, te necesito, ¿verdad? Un mensaje ahí en el celular cuando te vas a trabajar, estás trabajando, de repente prende tu celular y ves el mensaje, mi amor, te necesito, eres lo más importante para mí. Wow, ¿verdad? Nosotros sí. Pero Dios no nos necesita, aunque no nos necesita, mis hermanos, y les voy a decir una cosa, aunque no nos necesita, ¿quién es el que más nos manifiesta su amor? ¿Quién? ¿Quién es el que más nos ama? ¿Quién es el que más nos cuida? ¿Quién es el que más provee sobre nuestras necesidades y circunstancias? ¿Quién? Dios, porque Él es autosuficiente. Pero nosotros, mis hermanos, debemos sí entender esto, que cuando le amamos, cuando le servimos, cuando le obedecemos, le agradamos y le causamos deleite. Así que, mis hermanos, hagamos eso, no hagamos lo contrario, ¿verdad? Causemos deleite al corazón de Dios, como sus hijos. Amén. Concluyo. El Dios autosuficiente. Dios, mis hermanos, no necesita pan, nosotros sí. Dios no necesita pan, nosotros sí. Te doy un texto, Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Ahí lo dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8, 3. Dios, mis hermanos, dos, Dios no necesita fuerzas, nosotros sí. ¿Cuántos dicen, yo sí necesito fuerzas de Dios? Pues Él es la fuente de fortaleza. Isaías 40, verso 28 al 31. Isaías 40, 28 al 31, ahí nos dice que Él no se fatiga, Él no se cansa, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los jóvenes se fatigan y caen. Haciendo una comparación de un joven, ¿cuántas fuerzas y energías tiene un joven? ¿Sí o no? Los que ya pasamos el medio siglo, los que ya pasamos el medio siglo, la verdad, volteamos para atrás y decimos, no, pues ni cuando tenía 25, ni cuando tenía 18, ¿sí o no? Antes yo me acuerdo, corría medios maratones de 21 kilómetros y la verdad los aguantaba. Hoy no aguanto una cuadra. Porque todo cansado. Pero el joven, dice, también se fatiga, aún siendo un joven se fatiga, se cansa, pero Dios no, mis hermanos. Él nunca se cansa, Él nunca se fatiga. Si tienes necesidad de fuerzas, por eso dice, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Qué vamos a tener? Vaya ahí. Vaya con el Señor y espere en Él nuevas fuerzas. Y luego te dice cómo levantarán alas como las águilas. Cuando dice que levantarán alas como las águilas, está haciendo una comparación con las águilas. Cuando las águilas sabían que tienen que renovar su pico y tienen que renovar sus plumas. Llega un momento que envejecen, pero tienen que renovarlas.
Y cuando está diciendo aquí levantarán alas como las águilas, se está refiriendo a eso. Cuando las plumas del águila han sido renovadas, tienen nuevas fuerzas y se elevan a alturas impresionantes. Así nosotros siempre estaremos por encima de todas las circunstancias que nos debilitan. Amén. Por eso cuando haya nuevas fuerzas, correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, dice el Señor. 3, Dios no necesita que alguien le enseñe. Nosotros sí. Dios no necesita que alguien le enseñe. Nosotros sí necesitamos ser enseñados. Texto, Job 21:22. Ahí dice, ¿enseñará alguien a Dios sabiduría? Imposible. Otro punto, Dios no necesita que alguien le dé noticias de las cosas. Nosotros sí necesitamos que nos den noticias. Él no, Él lo sabe todo. Amén. Dios lo sabe todo. Hechos 9:13-16, les pongo un ejemplo de alguien cristiano, un hijo de Dios, pensando que Dios no lo sabe. Voy a leérselos. Hechos 9, verso 13-16. Dice, entonces Ananías, Dios le estaba hablando que fuera allá a tal lugar para imponer las manos sobre Saulo, sobre Pablo, que se había convertido. Y entonces Ananías le responde y le dice, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, como si Dios no lo supiera, como si Dios necesita que le dé noticias. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, tú ve y haz lo que yo lo sé, todo eso. Él no ocupa que se le informe nada. Nosotros sí ocupamos información. Vea lo que Dios le informa. Ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Quién lo sabía? ¿Quién sabía eso de Saulo? Él sí lo sabía. Instrumento me es escogido este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes, de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Dios lo sabía, Ananías no, él sí necesitaba ser informado, no informarle él a Dios. Amén. Dios no necesita de nosotros, Señor, es que acuérdate, no, Él lo sabe todo. El que necesita información eres tú más bien, de que el Señor tiene todo el control de las cosas. Amén. Amén, dígame. Dios, mis hermanos, no necesita nuestro gozo. ¿Por qué? Porque Él es plenitud de gozo. Ya lo vimos esto, para que no se me confunda y diga, bueno, entonces, ¿por qué, hermano? Y ya dijimos que Él determinó que nosotros podemos deleitar a Dios y agradar a Dios y darle ese gozo, pero Él no necesita, Él no lo hace por necesidad. Amén. Porque Él es plenitud de gozo, como lo dice el Salmo 16:11. Ahí lo dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Amén. Así que mi hermano, no diga usted, si usted tiene necesidad de felicidad, la felicidad está en la presencia de Dios. Plenitud de gozo significa satisfacción total. ¿Cuánta? Total. Si yo estoy en la presencia de Dios, yo voy a ser el hombre más dichoso del mundo, la mujer más dichosa del mundo, cuando estoy en la presencia de Dios, porque Él es la plenitud de gozo, Él es la satisfacción total de nuestras vidas. Amén. Imagínense, con esa satisfacción total, qué mejor relación vas a brindar con tu vida, a tu pareja, a tus hijos, a tu casa, a tus compañeros en el trabajo, a los hermanos en la iglesia, con esa satisfacción total en tu vida, ¿verdad? Porque eres la persona más feliz. Oye, ¿cómo le haces?
Dime, ¿cómo le haces para estar siempre feliz? Estás pasando una de pruebotas, tienes ahí a una persona que te hace la vida imposible y tú con una sonrisa y tan feliz siempre, porque tengo la presencia de Dios. En su presencia hay plenitud de gozo. Amén. Bien, vamos a otros atributos. Dejamos los atributos absolutos y vamos a pasar a otra serie de atributos. Los atributos de relación. Atributos de relación. Vamos a definirlos. ¿Cuáles son? ¿Listos? Son cualidades específicas. Cualidades específicas que representan la relación de Dios. Representan la relación de Dios con sus criaturas y con el universo creado. Es decir, estos atributos, mis hermanos, tienen una relación personal de parte de Dios hacia sus criaturas en la tierra, pero también las cosas creadas en todo el universo, ¿no? Y a la vez, estos atributos nos proporcionan un entendimiento de quién es Dios, que nos inspira a una mayor confianza en Él. Voy a leer dos textos rápidamente con relación a lo que estoy hablando. El primero es el Salmo 9, verso 10. Salmo capítulo 9, versículo 10. Veo muchas bancas desocupadas, como que ya agarraron las vacaciones desde ahorita, ¿verdad? Muy bien. Dice el Salmo 9, verso 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Fíjese lo que dice. Es decir, en ti, Dios, van a confiar los que conocen ¿qué? Tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Este texto nos hace entender cómo conocer a Dios, conocer quién es Dios, nos va a traer una mayor confianza. Nos debe de traer una mayor confianza. Si yo conozco a Dios, debo de vivir más confiado. Amén. Bien. Ahora sí, vamos al primer atributo de relación. Entramos en específico. El primer atributo de relación es la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios. Esta palabra se divide en dos palabras. La primera es omni, como O-M-N-I, omni, que significa todo. Y la otra es potencia, que es poder. ¿Cómo diríamos omnipotencia entonces ya traducido? ¿Cómo diría? Todo poder. De modo entonces que esto significa que Dios es todo poder, todopoderoso. Por eso se le llama el todo ¿qué? Poderoso, porque todo lo puede. Todo es posible para Él. Eso es lo que significa todopoderoso. Todo lo puede, todo es posible para Él. Y vamos a comprobarlo. Jeremías 33, 17. Vamos a ver qué dice Jeremías. Jeremías 32, capítulo 32, verso 17.
Dice ahí, versos 17 y 18, oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder. ¿Cómo lo hizo? Con tu gran poder, con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. ¿Qué hay difícil para Dios como todopoderoso? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Alguno tiene un problema esta mañana que así serio, fuerte, complicado? Bueno, aquí está una frase muy clara que tú lo tienes. Bueno, aquí está una palabra que le debes de creer al Señor. Señor, aquí dice tu palabra claramente, no hay nada que sea difícil para ti. ¿Saben qué haría yo? Me agarraría, pero con ganas de este punto de Dios, esperando su respuesta ante mi situación, porque eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Conocer a Dios es para eso. Amén. Y luego sigue diciendo que haces misericordia a millares. Fíjense qué maravilloso, con su gran poder hace misericordia al mismo tiempo a miles y millones de personas. Y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. También Dios con su poder trae castigo. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Aquí está el Todopoderoso. Cuando hablamos de Dios Todopoderoso, nos estamos refiriendo, como ya lo aprendimos al principio, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo en su interior? Es el Todopoderoso, el que todo lo puede, el que todo es posible para Él. No hay nada imposible para Él. Dios, mis hermanos, es la fuente de todo poder. Dios es la fuente de todo poder. Su poder es ilimitado. Y obra siempre en armonía con su sabiduría y su bondad. Y obra siempre en armonía con su sabiduría y su bondad. El hacer para Dios, mis hermanos, no requiere esfuerzo de su parte. El hacer para Dios no requiere esfuerzo de su parte. Ni siquiera sus ángeles necesita Dios para hacer algo, aunque los usa para hacer muchas cosas. ¿Cuántos saben el poder que tienen los ángeles? ¿Sabían que los ángeles tienen un poder superior al de nosotros? Se les otorgó un poder superior al nuestro. Y sin embargo, aunque los ángeles tienen un poder superior al nuestro, no se compara con el Todopoderoso. Jamás. Así que el hacer para Dios no requiere esfuerzo de su parte, donde Dios, híjole, se me agotaron las fuerzas, se me acabó el poder, como Superman con la kriptonita, ¿verdad? No. Dios nunca se le acaba su poder. Dios opera con su poder. No se cansa porque es para siempre su poder. Mire lo que dice Job 42:2. Vamos a ver lo que dice este hombre, Job, con respecto al omnipotente, ¿no? Dice ahí, Job 42:2, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Es ahí a donde debemos llegar tú y yo conozco, es decir, no el simple hecho de en teoría, sino en tu vida de experiencia, conoces que Dios todo lo puede. ¿Cuánto? Todo. Job está reconociendo la omnipotencia de Dios para llevar a cabo sus planes. Dios le recordó a Moisés cuando lo llamó para liberar a su pueblo Israel de Egipto. Moisés, pues ¿cómo lo voy a liberar? Y mire Dios lo que le dice en Números 11:23. Le recuerda y le dice esto Dios a Moisés.
Qué hermoso es oír la palabra de Dios cuando encontramos cosas como esto, ¿no? Dice, entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso, le dijo, acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Wow. Aplíquelo a su vida, mi hermano, nada más traslade la palabra de Dios y llévelo al terreno de su vida diaria y diga, ¿acaso se ha cortado la mano de Dios? Es como decir, ¿acaso el poder de Dios ya no está funcionando? ¿Acaso aquel poder con el que abrió el mar rojo ya no existe? ¿Acaso aquel poder con el que derrotó a los egipcios ya no está funcionando? No, es el mismo, tu Dios es el mismo, ya lo vimos, es inmutable, no cambia, ¿sí o no? Ese es el mismo Dios. El poder de Dios, mis hermanos, también lo podemos ver en la preservación de su creación. ¿Por qué? Porque toda la tierra perecería si no fuera por el poder de Dios. Dios siempre provee lo necesario en la tierra para el ser humano. Imagínese si el mar se saliera de su contorno o de sus límites, que el mar se saliera. Ese mar que conocemos que es inmenso, ¿no? Inmenso. Que nos da miedo algunas veces cuando te has metido al mar alguna vez y eres valiente, ¿no? Para meterte al mar, a lo mejor naciste ahí en la costa y vas y te metes, pero ya de repente cuando estás adentro y empieza a haber unas olas más grandes, dices, ay, Dios mío, me quiero ir. Y esa es la orillita. Ahora imagínate lo profundo del mar. Pues ese mar, mis hermanos, que cubre la tierra, si no existieran los límites del poder de Dios, nos arrollaría el mar, nos ahogaría el mar, aún estando a distancias tan lejanas. Pero el poder de Dios ahí lo contiene, hasta aquí me llegas. Amén. Dice en Job 38:8, ahí habla de eso. Job 38, versículo 8 al 11. ¿Quién encerró con puertas al mar? ¿Quién le puso puertas al mar, hermanos? ¿Quién? ¿Se derrama saliéndose de su lugar el mar? No, pues algunas veces Dios le da chance, ¿no? En los huracanes, en algún tsunami. Digo, a veces no entendemos todas las cosas que Dios permite, pero por ejemplo aquel tsunami famoso que conocimos donde murieron miles de personas, era una zona de demasiada idolatría, de demasiado corazón alejado de Dios, y a veces las circunstancias que Dios permite es como una sacudida para el mismo hombre y voltea sus ojos a Dios, que no lo hace el ser humano, ¿no? Pero sin embargo Dios siempre contiene el mar en su lugar. Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre el mar mi decreto, le puse puertas y cerrojo y dije, hasta aquí llegarás, no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Quién hace eso, mi hermano? ¿Quién hace eso? Dios. ¿Tú puedes ponerle límite al mar? Dios le puso límite al mar. El mismo Jesús, cuando estaban en la barca con sus discípulos, ahí que dice casi que lo despertaron, despiértate porque perecemos. Jesús se levanta y reprende al mar, reprende las olas, y hay grande ¿qué? Pues ahí está el poder de Dios. El mar, la naturaleza, la creación sujeta a Dios. Amén. Siendo omnipotente, mis hermanos, Dios puede hacer cualquier cosa. Siendo Dios omnipotente, Él puede hacer cualquier cosa. Sin embargo,
No significa que Dios, mis hermanos, en algunas cosas que no las puede hacer. ¿Sabían que hay cosas que Dios no puede hacer? Y en esas cosas, aunque Él no las puede hacer, no significa que ha perdido su poder. Por ejemplo, vamos a ver Hebreos 6:18. Ahí menciona algunas cosas que Dios no puede hacer. Dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Ahí está una de las cosas que Él no puede hacer. Dios dice, Él mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Aquí cuando está diciendo que Él no puede mentir, mis hermanos, fíjense bien, con respecto a su poder, no significa que Él no tenga el poder para hacerlo. O sea, Él tiene el poder para mentir, pero en su naturaleza, en lo que Dios es, Él, mis hermanos, nunca va a elegir mentir, porque esa es su perfección moral. Amén. Ese es el punto. Otro punto, a pesar de que Él es todopoderoso, otra cosa imposible para Dios es odiar. Jamás lo va a hacer Dios. Amén. Dice Lucas 1:37, otro texto que nos habla de su omnipotencia, cuando el ángel le habló a María de cómo iba a quedar embarazada de ese nuevo ser, del Mesías, cómo nacería, le dice en Lucas 1:37, porque no hay imposible para Dios. No hay ¿qué? Imposible para Dios. Ahora, quiero poner un ejemplo que muchas veces cuando están ejemplos en la Biblia, eso quiere decir que como seres humanos de carne y hueso, pues vivimos experiencias que suceden. El caso de Abraham, en Génesis 16:16, por favor. Ese es el resumen del capítulo 16 al final, del capítulo 16 que dice, ¿era Abraham de cuántos años? 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Es decir, Dios le prometió a Abraham darle un hijo. Habían pasado ya cerca de entre 14, 16 años que no había nada. Desesperado Abraham con su esposa Sara. Sara le dice, ¿por qué no tienes un hijo con la sierva? En la costumbre de donde venían, de Ur de los Caldeos, porque esta era una costumbre de los caldeos, esta costumbre decía que si una pareja no podía tener hijo, el varón podía tener un hijo con la sierva, la esclava que tuvieran, y ese hijo legalmente era su hijo de ellos. Pero este no era el hijo que Dios le había prometido, ni de esa manera. Dios no le había prometido de esa forma. Dios le dijo, yo te voy a dar un hijo. Pero aquí hay un error que muchos cometemos. Muchas veces Dios nos dice algo y nosotros dudamos. Desconfiamos de lo que Dios nos dijo y pretendemos darle una ayudadita a Dios. Y en la ayudadita, en lugar de ayudarlo, complicamos el asunto. Hacemos de un grande problema cuando no debe de ser así. Esto es lo que le pasó a Abraham por desobedecer. Tuvo un hijo con su sierva, Ismael, causó grandes problemas, lo mismo que Agar la sierva, que tuvieron que sacarla de casa. Así que cuando Dios nos da una promesa, mis hermanos, tenemos que aprender a confiar quién es nuestro Dios.
Porque fíjese lo que sucede inmediatamente del capítulo 16, verso 16, usted llega al capítulo 17 y mire lo primero que sucede. Génesis 17, verso 1 al 6. Vamos a ver. ¿Lo tiene ahí? ¿Lo tenemos? Era Abraham, ahora se nos dice, primero se nos dijo cuántos años tenía en el 18, en el capítulo 16, verso 16, y ahora nos dice que tenía edad de 99 años cuando le apareció Jehová. Antes de seguir leyendo, yo quiero que hagamos una pausa. ¿Cuántos años tenía anteriormente que se nos dijo? ¿Cuántos años? 86 años. Y ahora tiene 99 años. ¿Cuántos años pasaron? 13 años. Escúcheme, muchas veces llegamos a tener la consecuencia de una promesa que se alarga más, por un lado, o llegamos a tener la consecuencia de no relación con Dios, porque pasaron 13 años en que Dios no se le manifestaba a Abraham como lo venía haciendo. 13 años por una desobediencia. Cuando Dios te ha dicho ante tu problema, hazle así, y tú no obedeces, tú te desesperas, tú lo haces de otra manera, no estás confiando en Dios, estás confiando en ti. Eso es lo que estás haciendo. Y esto es lo que pasó con Abraham. Así que 13 años después Dios se vuelve a manifestar, porque Dios es un Dios inmutable, que sus promesas no cambian. Se le vuelve a manifestar a Abraham y mire lo que le dice ahí. Y le dijo: yo soy el Dios, para que te lo grabes, Abraham, por favor. ¿Qué le dijo? Yo soy el Dios, ¿qué? ¿Qué le estaba diciendo? Dígame, ¿qué le estaba diciendo? Todo lo puedo, no hay imposible para mí. ¿Por qué haces eso? Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Tenemos que grabarnos, mis hermanos, que para Dios no hay imposibles. Y si Dios algo no obra, es porque algo te quiere enseñar. No te va a destruir, no te va a ahogar, no, Dios jamás lo va a hacer, porque Él es tu Padre, tú eres su hijo. Y un padre no le da un escorpión al hijo, un padre no le da una serpiente al hijo, jamás. Y ese Padre en lo natural es imperfecto. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no dará cosas buenas a nosotros? Así que, mis hermanos, tenemos que aprender a confiar en el Todopoderoso, el que todo lo puede. Esta es la lección con Abraham. Amén. Que no nos pase lo mismo. El Todopoderoso. Vamos a ver el alcance del poder de Dios. El alcance. En primer lugar, toda la naturaleza está absolutamente sujeta al poder de Dios. Cuando usted le agarre una tempestad, una tormenta de esas que inundan las calles, inundan los autos, todo usted encomiéndose, claro, sea prudente, pero encomiéndese al Dios que tiene toda la naturaleza sujeta bajo su poder. Amén. Dios nos va a guardar con su poder, Dios nos va a proteger con su poder. No tengamos temor, no tengamos miedo. Dios está con nosotros. ¿Lo cree o no? Como que los veo así, pero está bien. Todos los hombres, no solamente la naturaleza, todos los hombres, ¿cuántos? Están absolutamente sujetos a su poder. Todos los hombres. Otra vez repitiendo a Job 42:2, cuando dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti, no lo hay. ¿Quiénes son los que piensan? Los seres humanos. Son los que maquinan maldad.
Así que también, mis hermanos, cuando nosotros entendemos que todos los hombres están sujetos al poder de Dios, de igual manera no tengas temor al hombre. Aunque te enseñen la pistola, no tengas miedo. Amén. No tengamos miedo, claro, no nos vamos a poner ahí bravucones y como Pedro sacando la espada y cortándole el brazo para que suelte el arma. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a la paz y a la calma con la que tú y yo nos conducimos sabiendo quién está de nuestro lado. Él es el Dios que está de nuestro lado, el que estamos aprendiendo está de tu lado, está contigo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? ¿Quién? Todo el ejército de Egipto estaba contra su pueblo, todos. Enfurecidos iban contra ellos y ahorita los vamos a alcanzar y no los vamos a dejar ir. ¿Y qué hizo Dios? Abrió el mar, hizo que pasara su pueblo por el mar. Los egipcios creyeron que también podían hacerlo y ahí fueron ahogados. Ahí se quedaron. Esta es una realidad, mis hermanos, no es ciencia ficción, no es un mito. Tu Dios es una realidad, el poder de Dios es real, el Todopoderoso es real y por eso debemos estar en paz. Amén. No hay ejército con sus armas nucleares, no hay ejército que pueda con tu Dios. Amén. Por eso debes estar, ¿cómo? En paz. Eso espero, que haya paz en tu corazón. Amén. Porque Él tiene el dominio sobre todos los hombres. Todos los ángeles, ¿cuántos? Los que están en los cielos y los caídos, todos los ángeles reconocen y se sujetan a su poder. Todos. No hay ángel que no se sujete al poder de Dios, ni siquiera Satanás, que fue dotado con un poder especial. No hay ángel que no se sujete al poder de Dios. Amén. Todos los ángeles están sujetos. Hebreos capítulo 1, verso 13 y 14. Ahí nos muestra cómo los ángeles obedecen los encargos de Dios. Dice en el 14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Sujetos. Todos. Otro punto. Todas las huestes satánicas están inclinadas ante la omnipotencia de Dios. A veces he oído personas que vienen a consejería, escúchenme en este punto, y son cristianos. Y es que, hermano, en la casa están pasando cosas raras, cosas extrañas, y que esto y aquello. Y le digo, pues son ángeles de Dios, ¿por qué te preocupas? A veces yo estoy solo en la casa y oigo el garrafón de agua que se oye. Y luego de repente se oye, dije, alguien abrió el portón y voy rápido abajo y estoy solo. El portón está cerrado. ¿Le ha pasado o no? Y de repente como que oigo la voz de alguien de la familia y ay, ¿dónde está? Pues estoy solo. No era nadie. No se asuste, mi hermano. A veces luego pensamos, ay, pues ¿quién está aquí? Lo que menos pensamos es que tú y yo, al tener a Dios, la omnipotencia, la presencia de Dios de nuestro lado, lo menos que deberíamos de pensar como hijos de Dios, que son espíritus malignos. A menos que como cristiano te hayas metido en cosas que no debes hacer y ahí te están dando una buena sacudida, zarandeada. Que en vez de consultar a Dios fuiste a consultar al mercadito ese. No, mis hermanos, tenemos que estar convencidos del Dios que tenemos, el Dios que creemos en Él. Amén. Todas las huestes satánicas están sometidas, inclinadas ante el poder de Dios.
Por eso un cristiano no tiene que temer ni siquiera al diablo. Claro, no temerle mientras ande en obediencia, porque si el cristiano no anda en obediencia, pues claro, el diablo le va a poner el pero. Aun cuando Dios permita, como en el caso de Jesús que oró por Pedro, ¿se acuerdan? Que le dijo, el diablo ha pedido permiso para zarandearte, pero yo he rogado a Dios que no desmaye tu fe. Aún en eso el diablo está sometido. Dios le puede dar permiso como le dio permiso con Job y le dio chance, no, tócalo, pero no le quites la vida. Entendamos, hermanos, a nuestro Dios, conozcamos a nuestro Dios. Amén. Él es todo lo puede. No hay imposible para Él. Así que, mi hermano, no hay excusa para estar tristes, llorando, sumergidos en la depresión. No puede ser eso en un cristiano. ¿Saben? Yo les decía hace un momento a los del intermedio, con esto voy a terminar. Yo les decía hace un rato que leíamos la escritura en Timoteo, cuando dice que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Yo les decía, la iglesia tiene la responsabilidad de presentar al mundo las verdades del evangelio y ponerlas en una alta estima, no en baja estima, alta. Y eso es lo que tenemos que aprender. Cuando tú y yo le creemos a Dios lo que aprendemos y lo llevamos a nuestra vida, no tenemos por qué vivir como las serpientes. Eso le toca a Satanás y a todos los que le obedecen. Pero los cristianos son como las águilas en las alturas. Amén. Que Dios le bendiga.